a continuar. Recuerden que en la reunión anterior estuvimos hablando de esos conceptos de espacio generado, combinaciones lineales. Y solo para recordar ahí rápidamente, nosotros teníamos un conjunto de vectores, ¿verdad? Lo notábamos así como x1, x2 a xn, dentro de un espacio vectorial, ¿verdad? O sea, este es, dicho de otra manera, un subconjunto de un B, ¿verdad? Que ya sabemos que es espacio vectorial. Y entonces definíamos el espacio generado por este conjunto de vectores, voy a llamar X para no volverlo a escribir todo. Y entonces le llamábamos espacio generado por y lo denotábamos como gen de espacio generado, ¿verdad? Y el conjunto, ¿verdad? En este caso que le puse X. Y este estaba formado por el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de estos vectores. O sea, de multiplicar, ¿verdad? Escalar por el primer vector, otro escalar, ¿verdad? Por el segundo vector, no necesariamente el mismo, entonces uno lo denota en general de manera distinta, podría ser el mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Otro escalar por el último vector, ¿verdad? Y al conjunto de todos estos vectores, ¿verdad? Que noten que por la definición de espacio vectorial, estas sumas forman parte del espacio vectorial, estos productos por escalares, o de repente el orden sería conveniente decirlo al revés, ¿verdad? Estos productos por escalares forman parte del espacio vectorial y estas sumas, ¿verdad? De esos vectores también forman parte del espacio vectorial, ¿verdad? Donde esos y son escalares, ¿verdad? Y entonces comprobábamos ahí, ¿verdad? Que esto siempre es un subespacio del espacio vectorial del que viene, ¿verdad? En dx, ¿verdad? El espacio generado por un conjunto de vectores siempre es un subespacio. Les decía que esta era una forma abreviada, no tan popular, ¿verdad? Pero abreviada para no escribir, ¿verdad? Es un subespacio del espacio vectorial en este caso B. Hicimos algunos ejemplos ahí y les decía que este concepto es una cuestión un poco más como técnica que se utiliza para después hablar de otro tipo de concepto. Hoy vamos a hablar del concepto de independencia lineal, que es un concepto bastante importante en esta parte pues precisamente álgebra lineal, ¿verdad? Ya como que el nombre como que está alineado. Y de hecho, si se preguntan el nombre de álgebra lineal, déjenme, voy a quitar la cámara porque estoy ahorita con una conexión de celular para asegurar mejor conexión. No voy a quedar solo con el audio. Les decía, si ustedes se preguntan de dónde viene el nombre de álgebra lineal, pues de hecho viene de que básicamente todos los conceptos que se estudian en álgebra lineal surgen de el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Luego, pues se fue extendiendo a otras cosas, ¿verdad? Pero porque se miraba que los conceptos se podían aplicar en otros ambientes, pero como que el nombre viene de ahí, ¿verdad? Todos los conceptos estos de álgebra lineal vienen de estudiar sistemas de ecuaciones lineales. Y pues todas estas cosas, como les digo, surgieron de eso. Lo único es que ya después se adaptaron a utilizarse a otros ambientes y se veía que tenían como que utilidad también. Entonces, ¿qué significa esto de dependencia e independencia lineal? Entonces, vamos a tratar de resumirlo esto acá. Si recuerdan, es probable que todavía recuerden en esos cursos como vectores y matrices o el curso que hayan tomado de álgebra lineal pregrado o que tuviera pues algo de álgebra lineal. A uno le decían, considere estos vectores linealmente independientes. Cuando solo son dos vectores, básicamente esa es una forma de decir, considere estos dos vectores de tal manera que uno no sea múltiplo del otro. Y cuando son tres o más, es una especie como de generalización de eso mismo, ¿verdad? O sea, imagínense que yo tengo dos vectores, ¿verdad? Un vector B1, un vector B2. Cuando uno dice los vectores son linealmente independientes, lo que significa es que uno no es múltiplo del otro y viceversa. O sea que uno no lo puede escribir como algún escalar por el otro vector. Si esto fuera así, si esto fuera igual, entonces diríamos que el vector B1 es un múltiplo del vector B2, ¿verdad?
Entonces, cuando esto pasa, cuando uno no es múltiplo escalar del otro, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. Pero es de utilidad también el mismo concepto, como que ya aplicado a más vectores, no necesariamente a solo dos. Entonces, ya generalizarlo se pone un poquito como que más ambiguo, ¿verdad? Decir, ok, ¿cómo generalizo el hecho de que independencia lineal prácticamente significa que un vector no sea múltiplo del otro? Si ya tengo tres o más, está como que un poquito más complicado de definir, ¿verdad? Pero básicamente la cuestión es así. Yo tengo una lista de vectores, ¿verdad? Digamos n vectores. Entonces, normalmente para definir, perdón, independencia lineal, lo que se hace es que se define el concepto opuesto, que es dependencia lineal, ¿verdad? Así textualmente, pues eso sería lo contrario. Y entonces uno define qué significa que vectores sean linealmente dependientes, lo opuesto, y entonces uno dice, ok, linealmente independientes, lo que significa es lo contrario a lo que se definió, ¿verdad? Hay situaciones donde por alguna razón es más fácil definir lo opuesto y después uno dice al final, ¿qué es tal cosa? Entonces, lo opuesto a lo que ya le definí, ¿verdad? Más o menos así funciona la cosa acá. Entonces uno dice, un conjunto de vectores B1 hasta Bn son linealmente dependientes. Ya voy a poner la abreviatura que se utiliza normalmente, LD, así como que sin pensarla mucho para decir linealmente dependientes. Entonces, el conjunto de vectores son linealmente dependientes si existen escalares, vamos a llamarles, casi siempre los denotan así como C1. Creo que el uso de la C viene como de que son constantes, ¿verdad? Una constante 1, una constante 2 y así. Entonces, si existen C1 a Cn escalares, y no todas cero, todas cero, tal que la combinación lineal de estos vectores, y noten que ahí entonces viene, digamos que una razón para hablar anteriormente de combinaciones lineales, pues la estamos mencionando ahora aquí. Tal que la combinación lineal C1 por X1 más C2 por X2 más, así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el último, Cn por Xn, sea igual a 0. De repente, si ustedes comparan esto que estoy escribiendo ahorita con lo que veníamos diciendo de que uno no sea múltiplo de otro, pues como que no se le ve mucha relación, ¿verdad? Pero realmente como que no es tan fácil de ver por qué la generalización de esto es así, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo opuesto a que los vectores, de hecho, no sé por qué siempre combino B1, X1, Bn. Estoy hablando de X1, entonces ya voy a poner aquí arriba Eso, X1 ¿no? y Sí. sí, dígame. No, eso iba a Ok, aclarar sí, nada gracias. más. Gracias. No sé por qué. Yo creo que es porque yo estoy más grabado en las X y aquí en el libro veo las B, entonces como que por eso creo que combino las dos. Entonces, sí, los vectores X1 a Xn son linealmente dependientes si existen escalares, no todo cero, porque fíjense, si todos fueran cero, pues esto automáticamente se va a hacer cero, ¿verdad? Entonces, escalares no todo a cero, tal que esto es igual a cero. Fíjense, si solo fueran dos, realmente sí se ve que esto me quedaría C1, si solo fueran dos, ¿verdad? C1 más C2, como para ver la relación con lo de arriba. C1 más C2 igual a cero. Si esto pasara, noten que yo puedo despejar de repente para X1, ¿verdad? Entonces X1 sería menos C2, ¿verdad? X2, perdón, entre C1, ¿verdad? Que es escalar, entonces puedo dividir entre él, ¿verdad? Entonces, fíjense, de cierta forma estoy diciendo lo opuesto de esto. Estoy diciendo aquí que X1 es un escalar, porque C2 y C1 son escalares. La división de ellos dos son escalares, asumiendo que no es cero, ¿verdad? C1, porque si no, no tiene sentido esta división. Entonces, asumiendo que no es cero, todo esto, incluso con el menos, ¿verdad? Es un escalar multiplicado por X2. Entonces, de cierta forma, sí estamos diciendo que X1 es un múltiplo de X2. Entonces, lo opuesto entonces a esto es a lo que se le llama linealmente independiente,
¿qué sería lo opuesto? Uno diría, ok, los vectores x1 hasta xn son linealmente independientes. Sí, cuando esto es igual a 0, eso implica que todos los escalares tienen que ser 0. Esa sería como la negación de esta proposición. Y creo que conviene escribirlo. x1 a xn son LI. Lo más fácil pues sería decir si no son LD, si no son linealmente dependientes. Pero ya de repente uno cuando lo quiere utilizar en algún problema, como que quiere tener algo más concreto, ¿verdad? Y entonces lo concreto que uno puede decir es, son el LI sí, cuando la combinación lineal esa, C1, X1, y hasta el último, solo voy a poner el primero y el último. Si cuando esto es igual a 0, esto implica que todas las escalares, todos, ¿verdad? C1 es igual a C2 y es igual al último y todos son iguales a 0. ¿No? Eso es lo contrario de decir lo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces, ¿cuándo vectores son linealmente independientes? Sí. Cuando la combinación lineal de ellos es igual a 0, eso implica forzosamente, como que eso obliga a que todos los escalares estos tengan que ser 0, como que esa es la única opción. En otras palabras, que no existen otros escalares distintos de 0, tal que esa combinación lineal se haga igual a 0, ¿verdad? Y esa es como que la generalización del concepto ese de que un vector sea o no sea, ¿verdad?, múltiplo de otro, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se utiliza. Hay algunos ejercicios que empiezan aquí, bueno, hay algunos teoremitas, pero quiero ver primero los ejercicios que solo me dicen verifique si tales vectores son linealmente independientes o no. Entonces, déjenme ir a ver los ejercicios. Acá, estos primeros. En estos problemas determine si el conjunto dado es linealmente dependiente o independiente. Fíjense que esto, aunque nos parezca, pues se va a tratar de resolver un sistema de ecuaciones lineales, independientemente de que los vectores estén en R2 o que estén en R3 o que sean polinomios o que sean matrices o funciones. Ahí vamos a ver que independientemente del caso, esto se traduce en resolver sistemas de ecuaciones lineales y entonces casi todo, como les digo, casi todo aquí en álgebra lineal al final se trata de está asociado de alguna manera con resolver sistemas de ecuaciones lineales. Déjenme entonces hacerles un par de ejemplos de esto. Vamos a ver, déjenme copiar este ejercicio 4. ¿Qué sección es esta? 5.4. 5.4. Veamos el número 4. Ok, dice los vectores son menos 6, 1, 12, menos 2. Menos 6, 1, 12 con menos 2. Fíjense que acá, en este tipo de problema, cuando solo hay dos vectores, pues entonces uno sí puede utilizar esto, que era como que de repente más sencillo, ¿verdad? Que la definición nueva que tenemos. Son LI si uno no es un múltiplo de otro. O sea, son LD, linealmente dependientes, lo contrario, ¿verdad? Si lo contrario ocurre, o sea, si uno es múltiplo del otro. Fíjense que aquí no está difícil de ver que este vector es este por menos 2, ¿verdad? O sea, sería 12 menos 2, ¿verdad? Es menos 2 multiplicado por menos 6, 1. ¿Verdad? Menos 2 por menos 6, 12, menos 2 por 1, menos 2. Bueno, uno es múltiplo del otro, entonces son LD, ¿verdad? Automáticamente. O sea, cuando son dos vectores nada más, uno no siempre es fácil de verlo, ¿verdad? Pero uno trata de ver, ¿será que este vector es múltiplo del otro o viceversa? Se podría escribir al revés, ¿verdad? Decir que este vector o este vector es un medio o menos un medio, ¿verdad? Multiplicado por este vector. Lo único que quizás sería más difícil de observar. Pero también sería cierto, ¿verdad? Si yo multiplico estos valores por menos un medio, 12 por menos un medio, menos 6, menos 2 por menos un medio, 1. Entonces también sería cierto decir que este es múltiplo del otro, ¿verdad? Escrito de esa manera. Entonces, cuando solo son dos vectores,
uno trata de observar, ¿será que uno es múltiplo del otro? Sí. Son LD. No. Entonces no son LD, o sea, son LI, ¿verdad? Fíjense que es como costumbre que uno solo dice LI, LD, y yo lo estoy haciendo como que ya todo el mundo está acostumbrado, pero es costumbre que linealmente independiente es como una frase bien grande, ¿verdad? Linealmente independiente, las dos palabras tienen 4 sílabas o más. Entonces uno solo dice LI, la abreviatura, ¿verdad? Y lo mismo con linealmente dependiente, ¿verdad? Es una cuestión de que es como costumbre o convención, ¿verdad? Veamos entonces, como les digo, los casos que solo son dos, por ejemplo, estos dos son polinomios, ¿verdad? Pero aún así, fíjense, uno no observa que uno multiplicado por un escalar me vaya a dar el otro. Yo sospecho así rápidamente, no, estos no van a ser linealmente dependientes, o sea, van a ser lo opuesto, ¿verdad? Linealmente independientes. Hay veces que no se puede observar así eso rápidamente, ¿verdad? Pero siempre les recomiendo que cuando solo sean dos, uno trate de ver si uno es múltiplo del otro. Pero bueno, antes de ir a esto, veamos uno de estos que tiene 3 vectores. 1, 2, 3. Donde estoy, déjenme ponerlos a la par para no perderme. Los voy a escribir así como filas. Ahí en el libro acostumbran poner estos como columnas, pero bueno. Entonces, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3. Voy a poner así como filas, como les digo. El otro era menos 1, 1, 1. 1 creo que era más bien. Menos 1, 1 menos 1. Y 4 menos 1, 1. 4 menos 1. Nuevamente yo quiero ver si son LI o si son LD. Fíjense otra vez, y siempre también se los recomiendo, con que uno viera que un vector es múltiplo del otro, automáticamente ya puede decir, son linealmente dependientes. Es como querer decir, uno depende del otro, ¿verdad? Pero aquí fíjense que no se observa eso, ¿verdad? Que uno multiplicado, si yo multiplique este por algún número, me vaya a dar este o me vaya a dar el de arriba, y no parece que pase con ninguna pareja de ellos, ¿verdad? Entonces nos vamos a la definición. Como no observo que vaya a haber independencia lineal así rápidamente, entonces me voy a la definición. Ok, ¿qué ocupo? Ocupo ver si existen escalares, un escalar por el primer vector, 1, 2, 3, ¿verdad? Más otro escalar por el segundo vector. Esto es lo de la combinación lineal de estos 3 vectores, ¿verdad? Menos 1, 1, menos 1. Y más otro escalar por el último. Yo lo que hago es que, si recuerdan que les dije ahorita la definición, son LD si existen escalares tal que, no todo a cero, tal que cuando hago la combinación lineal de ellos, igual a cero, ¿verdad? Bueno, en la LD es hasta ahí. Si existen escalares no todo a cero, tal que esto sea igual a cero. Y la otra es, si hago esto igual a cero, entonces la única opción es que esto sea igual a cero. Entonces, como que para efectos prácticos es como más fácil utilizar esta de LI. Hago la combinación lineal, la hago igual a cero y veo si los valores que me quedan son cero, ¿verdad? Si son cero, todos son LI. Si no, entonces son LD, ¿verdad? Entonces hago esto igual a cero. ¿A qué cero? Al cero del espacio vectorial en el que se está trabajando, que en este caso estos son vectores con 3 componentes, o sea, vectores de R3, ¿verdad? Entonces sería al cero de R3. Ya casi no me cabe aquí, pero bueno. Al cero que tiene 3 componentes, ¿verdad? Estamos en R3. Entonces, fíjense, lo que podemos hacer aquí para ver cuándo esto es igual a cero es desarrollar esta parte de la izquierda, o sea, multiplicar los escalares con cada vector y después hacer las sumas, ¿verdad? De los vectores. Entonces me va a quedar ya haciendo eso. C1 por 1, C1, ya voy a ir sumando. Más C2 por menos 1, menos C2, ¿verdad? Bueno, que para sumar vectores en R3 es primera coordenada por primera coordenada y más primera coordenada más primera coordenada, ¿verdad? Entonces sigo así, 4 por C3, 4 C3, ¿verdad? Y esta sería la primera coordenada de hacer esta suma, ¿verdad? Segundas coordenadas, 2 por C1, ¿verdad? 2C1, 1 por C2, pues C2, 4 por C3, 4C3, ¿verdad?
Y terceras coordenadas, 3C1 menos 1C2. Master, creo que tiene un error en la segunda con el 4. 4C3. Ah, sí. No sé, como que bien despistado. Es menos C3, ¿verdad? Menos C3. O sea que este también. Menos C3. Gracias. 2C1, 1C2, menos C3, sí. Y en la tercera, 3C1 menos 1C2, 1C3. ¿verdad? C3. Y esto igual a 0, 0, 0 otra vez, ¿verdad? No lo voy a volver a copiar. Entonces, tenemos que este vector tiene que ser igual al vector 0. Entonces la única forma es que su primera coordenada sea igual a 0, su segunda coordenada igual a 0, y lo mismo con la tercera. Noten que me va a quedar eso. Me va a quedar un sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 ecuaciones y 3 variables, ¿verdad? Sería homogéneo, incluso que homogéneo se le dice a que todas las ecuaciones están igualadas a 0, ¿verdad? Una vez que dejo las variables a un lado de la ecuación. Entonces, este sistema realmente o tiene una única solución que sería 0, 0, 0, o tiene infinitas soluciones. Eso lo podemos verificar, bueno, podríamos intentar resolver el sistema manualmente, pero ahí es donde les digo, bueno, si tenemos una calculadora o algo que nos ayude a hacer eso más rápido, pues no hay problema. A este punto sí como que se asume que no hay problema si a uno le tocara resolver el sistema a mano. En todo caso es una cuestión de recordar, ¿verdad? Si a uno ya se le olvidó. Pero no es necesario, vamos a ponerlo directamente en una calculadora, por ejemplo la de Wolfram. Y pues es una cuestión de copiar las ecuaciones. Para hacerlo más rápidamente, no voy a ponerle C1, C2, sino ABC o XYZ. Recuerden que el nombre de la variable pues no me cambia nada ahí. Entonces, primera ecuación, C1 menos C2 más 4C3. Entonces le voy a poner XYZ. X, esto parece que no ha cargado bien todavía. Yo estoy en una conexión de celular hoy, entonces un poco más lenta la cosa. X, nada. Refresh. Si alguien lo hace y lo encuentra más rápido, me dice para avanzar. El sistema es este, ¿verdad? Ahí recuerden que hay cualquier cantidad de herramientas, ¿verdad? En los celulares hay un montón de aplicaciones buenas. Yo les mostré aquí algunas páginas web, ¿verdad? Que hacen ese trabajo, pero pues hay cualquier cantidad de herramientas para ello. Vamos a ver si cargó al fin o no. C1 menos C2. O si X menos Y le voy a poner en vez de C1 y C2. Más 4C3. Más 4Z le voy a poner. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es primera coordenada igual a primera coordenada, ¿verdad? Todas son 0 aquí en la derecha. 2C1 más C2. Entonces le voy a poner 2X más Y. Para no escribir C1, C2. Menos C3. Menos Z. También igual a 0, ¿no? Todas son iguales a 0. 3C1 menos C2, 3X menos Y, más C3 igual a 0 también, ¿verdad? Más Z igual a 0. Me parece que va a dar... Se hacen 0 todas. Sí, ¿verdad? Las 13. Se hacen 0 todas las segundas. Entonces, Sí, era lo que como que se sospechaba, ¿verdad? Las 3 son iguales a 0. De hecho, fíjense que cualquier sistema donde el lado derecho de las ecuaciones sean 0, siempre va a tener como solución mínimo la solución trivial, se le llama, que son todas las variables igual a 0. Pero puede ser que tenga más, ¿verdad? Y en todo caso, eso es lo que estamos verificando aquí, ¿verdad? Si hay más. Pero bueno, según la calculadora, no. Las únicas soluciones son que las 3 variables, ¿verdad? Sean iguales a 0, ¿verdad? ¿Qué significa? Ok. Hicimos una combinación lineal de nuestros vectores, la hicimos igual a 0, ¿verdad? Esa combinación lineal, y nos quedó que la única opción es que las 3 escalares, ¿verdad? Sean igual a 0, por tanto, entonces los vectores son
linealmente independientes, ¿verdad? Porque la única opción es que los escalares sean cero, ¿verdad? Si me hubiera dado con una que me dé distinto de cero, entonces ya uno concluye, los vectores son linealmente dependientes. Ok, veamos otro caso. Vamos allá al libro. Una pregunta antes de Diga, continuemos. sí, dígame. En la prueba podemos nosotros justificar así de manera rápida para resolverlo. Sí, de hecho, en las pruebas, déjenme mostrarles una prueba de alguna otra clase de las que he dado yo últimamente, así virtual, para que tengan una idea. Vamos a ver. Vale, por ejemplo, esta clase la di el periodo pasado, Sistemas Dinámicos 1. Voy a mostrar una prueba aquí. Prueba. Lo único que no me va a dejar hacer un intento. La única forma es que les muestre las preguntas, sí. Vamos a ver. Vamos a editar. Ahí, más bien ahí estaba. Le di por accidente preview. Bueno, fíjense esta prueba. Hace preguntas de matemáticas. Aquí miren que hay algunas de verdadero y falso. En un curso clásico lo que interesa son tal cosa. Verdadero y falso. Es una pregunta bien textual, ¿verdad? Vamos a ver. La solución particular a este problema es esta. ¿Verdadero o falso, verdad? Sigo. Solo para que tengan una idea, ¿verdad? Dada una ecuación diferencial arbitraria, es posible que esto sea tal cosa. Aquí hay unos conceptos que son de esa clase, ¿verdad? Entonces, no se enfoquen tanto en lo que dice, sino como que en el tipo de pregunta, ¿verdad? Dada una ecuación diferencial de la forma, entonces es necesario resolver la ecuación para saber el comportamiento, ¿verdad? Y creo que en esta prueba todas las preguntas que les puse eran, no, ahí habían algunas de selección. Considere la siguiente figura, entonces concluye algo ahí, ¿verdad? La opción que uno considere correcta. Sigo. A ver, la última. Dada una ecuación diferencial de la forma, entonces el diagrama de bifurcaciones cumple tal cosa. Entonces, fíjense que las pruebas, pues obviamente la temática aquí es diferente, pero el tipo de pregunta que yo hago así en línea, pues va más o menos en esa línea. Por ejemplo, les podría decir, vaya, que estábamos hablando ahorita de independencia lineal. Considere estos tres vectores. Entonces, y qué sé yo, opciones, ¿verdad? Los vectores son LI, los vectores son LD. Ninguna de las anteriores, qué sé yo, ¿verdad? Según cómo esté la pregunta, uno como que se le ocurren las posibles opciones, ¿verdad? Posibilidades de cosas que se podrían responder. Entonces, cuestiones así, ¿verdad? Y salvo que el ejercicio les diga, porque hay algunos problemas acá, en esa prueba no había, fíjense, pero hay algunas pruebas en las que sí, yo les digo, muestre que estos vectores son LI. Hágalo, escríbalo, ya sea así en digital o en papel, ¿verdad? Tómale una foto o screenshot y me sube su trabajo. Entonces ahí sí, yo como que quiero ver esto, ¿verdad? Y es lo más parecido a una prueba, digamos, presencial de matemática, ¿verdad? Que uno va ahí a la prueba con lo que uno sabe y va ahí con papel y lápiz a defenderse, ¿verdad? Lo más parecido sería eso. Realmente para mí, fíjense que no tiene tanto chiste así en modo virtual porque yo no sé si quién lo hizo, yo no sé si alguien está ayudando o no, yo no sé si todos están en el grupo de WhatsApp y pasándose los resultados. O sea, para mí eso no tiene chiste realmente. Y entonces véanlo más, creo yo, esto como, no sé si han tomado algún curso de esos por ejemplo, de los de Coursera, que pues las clases son bastante buenas y todo, pero la mayoría de evaluaciones son así, ¿verdad? Exámenes de ese tipo, lo único es que a uno normalmente le piden a veces hasta 90 o 100 para pasar, ¿verdad? Por lo mismo, porque pues con tanta herramienta que hay, no es lo mismo pedir 60 en un examen presencial a pedir 90 en una prueba de esta, ¿verdad? Virtuales, por todas las opciones que se tienen. Entonces, más o menos así es la cosa, ¿verdad? Por lo menos así de manera virtual. Yo considero en general que es más fácil, ¿verdad? Todo así. Aunque pues tiene sus cosas también, ¿verdad? Tiene sus desventajas.
hay cosas que se pierden cuando uno no está frente al aula y no sé, hasta cuestiones sociales, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que por esa parte tienen más ventajas que desventajas ustedes, ¿verdad? Entonces, para las pruebas, esperen cosas así, ¿verdad? No esperen tanto que yo les diga, hágame este ejercicio ahí, tómele una foto y súbamela. No esperen, aunque puede pasar, no esperen mucho eso, esperen cosas más así como de comprensión, ¿verdad? Estos tres vectores son LI, verdadero o falso, ¿verdad? Y hay cosas que pues uno no le puede preguntar a la calculadora, ¿verdad? Aunque hay algo, así como Wolfram, hay veces que son ya bien completos, ¿verdad? Le voy a poner a ver, menos 1, 1, 0, 0, no sé, cualquier otro vector. Lo voy a poner así textualmente, solo que en inglés. Si tienen dependencia lineal. Y fíjense, me responde, son linealmente independientes, ¿verdad? O sea que ahora este tipo de programas son bien completos, ¿verdad? Hay cosas que son así hasta como textuales y se las responde el programa, solo hay que saber cómo preguntarle, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Entonces eso, esperen más cosas así como conceptuales, más que como resuelve este ejercicio, ¿verdad? Que es lo típico en una clase de estas de matemáticas. Ok, veamos alguno de estos otros. Vamos a ver, P4, esto se va a poner un poco largo, ahí déjenme tomar algunos que no sean tan largos. Vamos a este 20, está un poquito larguito ahí, pero ni modo. Veamos ese ejercicio 20, siempre estamos en la misma sección, ¿verdad? Aquí, 20. Ok, nos dice entonces, bueno, aquí el ejercicio no indica en qué espacio estamos. Cuando no me indique, fíjense, este polinomio es cuadrático, este es cuadrático, este es cuadrático, este es cuadrático. Vamos a asumir que estamos en P sub 2. Polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no? Si no me indica, ¿no? La mayoría indican, fíjense, pero hay algunos que no. Entonces, cuando no, pues lo mínimo que uno puede asumir es que los vectores, en este caso que son polinomios, están dentro del conjunto de polinomios de grado menor o igual que el mayor que hay ahí, ¿verdad? En este caso es cúbico, cúbico, cúbico y cúbico. Entonces asumimos que estos están en P sub 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ingeniero. Bueno, dígame. Y ese 21 creo que es el error de transcripción, ¿verdad? Que dice P2 y hay un X3 por ahí. Sí, debería ser P sub 3, ¿verdad? O este debería ser 2, ¿verdad? Ah, no, pero si fuera 2 sería el mismo. Entonces debería ser P sub 3. Si se fijan, ya hemos encontrado como 2, 3 inconsistencias que les decía que este libro tiene varias cositas así. Bueno, estábamos en este. Menos 3, menos 2x, menos 11. Menos 3, menos 2x, menos 11, x al cuadrado. Menos 39, menos 6, menos 3. 39, menos 6x, menos 3x al cuadrado. Menos 12, menos 9x al cuadrado. Y el último, 20 menos 4 y 5. 20, 4 y 5. Ok, nuevamente la pregunta es si son, linealmente dependientes o independientes. Fíjense, hay un teoremita, hay muchos problemas de estos que se resuelven con teoremitas. Vamos a ver si aquí está, porque creo que hay algunos que están más adelante. Déjenme ver. Cualquier conjunto. Ok, no, este no. Poco. Matrices, tampoco. No puede estar, de hecho, porque tendríamos que haber hablado ya de dimensión de un espacio vectorial y no. Entonces, no, realmente no puede estar el teorema que estoy pensando no puede estar ahí. Así que sería como adelantarme. Pero lo que sí es que fíjense que ya con ese teorema que les digo, yo puedo concluir
así solo viéndolo, que esto va a ser linealmente dependiente. Pero bueno, todavía no tenemos la herramienta, entonces ni modo, tenemos que hacerlo como manualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, solo como para abreviar un poco, para no estar escribiendo ahí varias veces esos tres polinomios, voy a llamar a uno, le voy a llamar A otro le voy a llamar B, al tercero C y al otro D, para no reescribirlo. Entonces, igual que en el caso anterior, lo que hicimos fue tomar constante, ¿verdad? Multiplicadas a los vectores, sumados, ¿verdad? E igualarlos a cero. Entonces, aquí sería una constante por el primer vector, en este caso que es un polinomio, ¿verdad? Le llamé A. Otra constante, ¿verdad? Por el segundo vector, le llamé B. Otra por el tercero. Y una cuarta por D, ¿verdad? Y eso igual a cero. En este caso es el cero del espacio vectorial. ¿Qué espacio vectorial sería aquí? Los polinomios de grado menor o igual que 2. Lo asumimos así, como les dije, ¿verdad? Porque todos, pues a lo más tienen grado 2. Entonces, el cero de ese espacio vectorial, pues es el polinomio cero, ¿verdad? En el caso anterior, el espacio era R3. Entonces, el cero de ese espacio, pues, es el vector 0 que tiene 3 componentes, ¿verdad? Según el espacio vectorial que uno está trabajando, así puede ser que uno tenga que tomar el 0, ¿verdad? Según en cada caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hagamos estas operaciones, fíjense que lo que va a pasar es que tendríamos como que distribuir estas constantes, por ejemplo, recuerden que A es este de aquí, ¿verdad? Entonces C1 por menos 3, C1 por menos 2X, C1 por menos 11X. Y luego hacer lo mismo con las 3, ¿verdad? Y luego, o las 4 más bien. Y luego agrupar términos semejantes, número con número con número con número, término con X, aquí no hay, término con X y los cuadráticos, ¿verdad? Agruparlos. Entonces lo que voy a poner aquí abajo ya va a ser esa agrupación. Fíjense que va a quedar C1 por A, el término constante es menos 3, entonces voy a poner menos 3 C1. Ok, luego C2 por B, el término constante sería el B, ¿verdad? O el C2, perdón, multiplicado por menos 39. Entonces menos 39 C2. Aquí C3 por, aquí puse 2 veces D, bien raro hoy haciendo cosas raras. C3 por C, entonces sería C3 por menos 12, menos 12, C3, ¿verdad? Y C4 por D, entonces C4 por 20, ¿verdad? Más 20, C4, ¿verdad? Este va a ser el término constante. Luego entonces los términos que van con X, ¿verdad? Entonces voy a poner más X y el coeficiente que va con las X, menos 2 por A, bueno, A sería por C1, entonces menos 2 C1, ¿verdad? Luego C2 por B, entonces el término que va con X sería este, ¿verdad? Menos 6 C2, 6 C2. Luego C3 con C, no hay término que vaya con X, entonces no voy a agregar nada ahí. Y aquí el término que va con X, el coeficiente es menos 4, y menos 4 multiplicado por C4, ¿verdad? Menos 4, C4, ¿verdad? Estos son los coeficientes que van con la X, ¿verdad? Y por último, los que van con X al cuadrado. Menos 11, C1, ¿verdad? Menos 3, C2, porque aquí estamos multiplicando por C2, ¿verdad? Menos 9, C3, por este de acá, ¿verdad? Y 5, C4, ¿no? 5, C4. Y todo esto igual a 0, ¿verdad? Ya no me cabe. Voy a poner abajo. Todo es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, ok, tenemos una igualdad de polinomios. En el lado derecho es el polinomio 0, ¿verdad? Recuerden que este es el 0 del espacio vectorial. Entonces, no es tanto que queremos resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad? Porque podríamos resolver esta cuadrática y que me queden esas soluciones en términos de C1, C2 y hasta C4, ¿verdad? X igual a tanto. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos ver es para qué valores de C1, C2, C3, C4 se da esta igualdad. Bueno, la única forma que este polinomio cuadrático sea igual al polinomio 0 es que sus coeficientes todos sean igual a 0. O sea, esto igual a 0, esto igual a 0 y esto igual a 0. Y con eso entonces me van a quedar
3 ecuaciones en este caso. Todo esto, ¿verdad? Igual a 0. Todo esto igual a 0. Todo esto igual a 0. Noten que son 3 ecuaciones y 4 variables, ¿verdad? Ya tenemos un sistema que tiene 3 ecuaciones y 4 variables. Y queremos ver entonces si existen valores de C1, C2, C3 y C4 que satisfacen esas 3 ecuaciones. De repente alguno recordará, ¿verdad? Que si hay más variables que ecuaciones, entonces pasan ciertas cosas, ¿verdad? Cuando hay menos variables que ecuaciones, pasan otras cosas, pero bueno. No asumamos, en todo caso uno puede simplemente ir a escribir otra vez el sistema a un programa, ¿verdad? Para que me diga cuáles son sus soluciones, ¿verdad? Y aquí pues seguramente lo que me va a dar es que van a haber infinitas soluciones. Pero nuevamente para no escribir C1, C2, les voy a poner otro nombre, X, Y, Z, o bueno, ya que usé aquí X, pero ya usé A aquí también. Bueno, le voy a poner A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. Menos 3, C1, entonces sería menos 3A, le voy a llamar para que sea más simple. Menos 39B. De hecho, ahí mismo uno puede hacer eso para no estar escribiendo C1, C2. Lo que pasa es que luego en otro problema tengo 8 variables, qué sé yo. Entonces ya no es tan conveniente poner A, B, C, D y hasta llegar a la octava, sino mejor ponerles un índice ahí para irlas enumerando, ¿verdad? Ok, entonces menos 39C2, menos 12 la tercera, lo voy a llamar C, y 20 la cuarta, vamos a llamar D, igual a 0. Primera ecuación. Segunda, menos 2 la primera, menos 2A. Luego, menos 6 la segunda, menos 6B. La tercera aquí no aparecía, ¿verdad? Entonces, menos 4D, igual a 0. Y en la última, menos 11C1, menos 13C2, sería menos A, menos 3B, que sería C2, menos 9C más 5D. 9C más 5D, todo igual a 0. Ok, fíjense, aquí realmente las soluciones son un montón. De hecho, aquí también está expresada, solo que estas solo son soluciones enteras. Pero si observan, las soluciones no son valores numéricos, ¿verdad? Si no me dice B depende de A, C depende de A, D depende de A. O sea que no importa qué valor le dé a A, ahí voy a tener una B, voy a tener una C, voy a tener una D, que como les había anticipado era que el sistema realmente tenía infinitas soluciones. ¿Cuáles? Todas estas para cualquier valor de A, ¿verdad? Si A vale 0, noten que me va a quedar B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0. Si A vale 1, B vale 1 sobre 11, C vale menos 53 sobre 33 y D vale menos 7 sobre 11. Ya esa es otra solución. ¿Cuántas hay? Pues infinitas, ¿verdad? Para cualquier valor de A que escoja. Entonces, ¿qué era lo que queríamos ver? Queríamos ver si eran iguales a 0. ¿Son iguales a 0? No necesariamente. Es una de las opciones, ¿verdad? Si A vale 0, todas valen 0. Pero hay otras, ¿verdad? Entonces, no se cumple lo que dijimos, que es que para que fueran linealmente independientes, el hecho de que la combinación lineal fuera igual a 0 tenía que implicar, tenía que forzar a que todas las constantes fueran igual a 0. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Hay varias posibilidades, entonces en este caso concluimos, los vectores estos son linealmente dependientes, ¿verdad? O sea, no necesariamente esas constantes tienen que ser 0 para que la combinación lineal de esos vectores me dé igual a 0, ¿no? Entonces, si se fijan, como les había dicho también al inicio, aunque no parezca, estos problemas básicamente se tratan de resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Y entonces, mucho depende aquí de poder decir o anticipar, ok, si un sistema es de tal forma, si yo puedo anticipar, por ejemplo, yo, por lo que les decía, hay un teoremita que ya me anticipa que este sistema o el sistema que se va a generar realmente va a tener infinitas soluciones. Noten que eso es como útil, ¿verdad? Porque me ahorro este trabajo, me ahorro tener que ir a escribir el sistema, ir a ver cómo son las soluciones, y me ahorraría mucho más incluso si el sistema ese lo queremos hacer a mano, ¿verdad? Que
que tiene pues su trabajo. Son 4 variables, ¿verdad? Entonces hay teoremas que pues precisamente lo que logran es eso, ahorrarme ese tipo de trabajo, ¿verdad? Si uno lo identifica bien, cómo usar el teorema, entonces uno puede decir, ok, en esta situación se dan tales condiciones, yo puedo concluir automáticamente, los vectores son linealmente dependientes. ¿Para qué? Dirán. Bueno, fíjense que también esto tiene relación directa con la misma cuestión esa de los sistemas de ecuaciones lineales. Muchas veces pues es conveniente o hay muchas aplicaciones más bien que dependen de resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Y las variables que representan el sistema son las variables que a uno le interesan de repente en la aplicación. Y entonces, si uno puede anticipar, por la forma de las ecuaciones, tengo tantas variables, tengo tantas ecuaciones, o sea que van a ser LI, entonces tal cosa. Yo ya sé que las soluciones van a ser todas cero. O si se da tal cosa, o esta otra condición, entonces van a ser LD, entonces van a haber un montón de soluciones. O sea que esto al final, fíjense que es una forma de clasificar sistemas de ecuaciones lineales como que desde un punto de vista así como algebraico, ¿verdad? Es decir, si las ecuaciones son de tal forma, van a haber muchas soluciones, si son de tal otra forma, las soluciones van a ser todas iguales a cero, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a pensar en el concepto así, pero ok, son LD, pero ¿y qué? ¿Verdad? Como que uno no saca más información, ¿verdad? O son LI, pero ¿y qué? ¿Verdad? ¿Qué con eso? Eh, Aparte de lo que les estaba diciendo de lo de las soluciones de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, también, por lo menos en casos como este, que estamos en R3, ¿verdad? Y en R3 uno puede ir y dibujar los vectores. En casos como este, pues esto incluso tiene interpretaciones geométricas. Por ejemplo, LD significa que van a estar los vectores sobre un mismo plano, por ejemplo. Pero bueno, eso no lo hemos visto y son del tipo de cosas que les digo que hay teoremitas que me dan ese tipo de información, ¿verdad? Van a ser las 7, tomémonos sí un recesito hoy, volvamos a las 7:10, vayan a tomarse un cafecito o algo ahí para agarrar energías y volvemos entonces en unos minutos para continuar. Lo voy a escribir aquí, volvemos a las 7:10. Ok, nos vemos en un ratito pues.
Ok, jóvenes, vamos a continuar. Además de recordarle, ¿verdad? Que según lo que planeamos, o planeé, ¿verdad? Pues semanalmente vamos a estar haciendo pruebas, entonces ya este lunes vamos a hacer pruebas de lo que hemos hablado, pues, bueno, hasta donde lleguemos hoy, que va a ser cubrir esta sección que estamos trabajando ahorita de independencia lineal, o sea, si quieren ser puntuales. Eh, la sección 5.1 que hablamos de espacios vectoriales, 5.2 era de subespacios, ¿verdad? 5.3, lo que hablábamos en la clase anterior de combinaciones lineales, espacio generado, y 5.4, ¿verdad? Esto sobre, que estamos hablando ahorita sobre la independencia lineal, ¿no? Ya sería 4 secciones. Fíjense, si se pone a pensar en ese sentido es que creo que les decía, o no recuerdo si fue a la otra clase que estoy dando ahorita en la tarde, que yo en estas clases así virtuales siento que avanzo más rápido porque, eh, no sé, desde que está uno en presencial, llegar al aula, si va a usar un, ¿cómo se llama? Un proyector, pues toma su tiempo ahí en prepararlo y bueno, no sé, por alguna razón, todas esas cosas como que son más rápidas acá y pues yo siento que avanzo bien rápido cuando estoy en estas clases virtuales y por lo mismo a veces, así como ayer, les digo, ok, mañana no nos vamos, creo que no es suficiente que nos reunamos y siempre que sienta que vayamos avanzando conforme a lo que tenemos planteado ahí en el sílabo, pues eh, así les voy a estar diciendo, ¿verdad? Eh, fíjense que hay algunos teoremitas en esta sección que nos permiten, no tanto como yo les estaba diciendo hace poco, que hay veces que uno con solo ver un sistema puede sacar ciertas conclusiones, pero sí por lo menos en RN. Por ejemplo, este es un caso de las cosas que yo les estaba presentando hace poco. Fíjense lo que dice el teorema. Dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si solo si uno de ellos es un múltiplo escalar de otro. Es parte de lo que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? O sea, eso tómenlo como, es como una especie como de fórmula que si yo tengo solo dos vectores, pues uno solo se fija si son uno múltiplo del otro. Hay veces que es fácil de chequear eso, ¿verdad? Hay veces que no tanto, entonces uno lo toma como en todo caso, ok, tengo esa opción, si la puedo utilizar, pues bueno, ¿verdad? Y si uno quiere como escribirlo, pero ¿por qué? Por el teorema tal, ¿verdad? 5.1 creo que decía ahí, ¿verdad? Por ese teorema yo puedo concluir tal cosa, ¿no? Aquí incluso hablan también de una interpretación geométrica de la independencia o dependencia lineal, que era parte de lo que les mencionaba antes de irnos, ¿verdad? Que cuando, por lo menos cuando uno está en R3, creo que aquí fue que lo estaba diciendo, por lo menos cuando uno está en R3, uno puede comprobar que cuando tres vectores en R3 son linealmente dependientes, pues eso significa que los vectores van a estar en un plano. A ver, déjenme ver si lo estoy diciendo bien. Bueno, aquí está de todas maneras. Tres vectores en R3 son linealmente dependientes, sí, solo sí, son coplanares, que significa si están en el mismo plano. O sea que es una, por lo menos una interpretación visual, ¿verdad? Y en todo caso, yo creo que no es tan útil porque eh, sale mejor quizás, o sea, cuando uno hace un dibujo, muchas veces el dibujo no lo hace tan preciso y pues es difícil de saber, ¿verdad? Si por lo menos en base a un dibujo, si los vectores están sobre un mismo plano, ¿verdad? Y eso, de hecho, verificarlo, sale mejor pues hacerlo así algebraicamente, digamos, ¿verdad? Escribiendo, chequeando, ok, la ecuación de un plano es tal cosa, entonces voy a ver si los vectores satisfacen tal ecuación. Pero bueno, por lo menos me da algo, ¿verdad? Aquí por lo menos me dice que son LD en R3C, entonces que están en un plano, ¿no? No sé si alguien iba a preguntar algo ahí. Hola, sí. Buenas Dígame. noches. Una Dígame. consulta. Sí. Si nos dan tres vectores Uh-huh. y dos de ellos son dependientes, ¿cómo se puede concluir? Ahí ya termina el problema, porque la pregunta esa de la dependencia o independencia lineal es como que en conjunto.
Entonces, si me preguntan, diga si estos tres vectores son linealmente dependientes, con que dos de ellos lo sean, ya se acabó. Entonces, si eso pasara, sería como, ok, se me hizo corto el problema, porque es como que me den tres vectores y uno vea claramente, así como vimos en un ejemplo anterior, que uno de ellos es múltiplo del otro. Entonces, aunque haya un tercero, como que no me importa, con que dos de ellos ya sean LD, ya entonces los tres son LD. O sea que es como una especie de característica que la satisface el conjunto de los vectores, no solo una pareja o 3 de 4, sino es una propiedad que uno la verifica para el conjunto de vectores. Entonces, si uno chequea que 2 son LD, entonces ya terminó. Si uno chequea que 2 son LI, no, porque nuevamente la cuestión es, yo quiero ver si los tres vectores son LI. Entonces puede ser que yo verifique que este es LI con este, pero resulte que este sea LD con este. Entonces la propiedad de ser linealmente dependiente, con que dos lo sean ya estuvo. La propiedad de ser linealmente independiente sí se ocupa que sea para todos los vectores. Entonces, digamos que en ese sentido es un poco ventajoso si uno ve que dos son LD, entonces ya terminé, ¿verdad? Con dos que sean, ya estuvo. Si uno ve que dos son LI, no, porque puede ser que entonces hayan otros dos que sí sean LD, y como les dije ahorita, con que dos sean, pues significa que todos van a ser LD, ¿verdad? Se siente como que un poco confuso, ¿verdad? Pero digamos que la forma de resumirlo es, LD se concluye con 2, LI se concluye para todos los vectores del conjunto. Master, Sí, dígame. eso ocurre también porque cuando ya tenemos dos que son dependientes, entonces nosotros solo le ponemos que su coeficiente es 0 y listo. También. Sí, también, porque en la definición dice así, ¿verdad? Que no todos sean 0, ¿verdad? Entonces, pero si ya tengo 2, entonces ya es suficiente. Con eso ya tengo para decir, no todos son 0, con estos 2 suficiente, ¿verdad? Ok. Veamos qué dice este otro teorema. Fíjense, yo les dije, cuando sienta que un teorema vale la pena ir a ver la demostración porque se va a ganar algo que de repente quizás yo pensaría que solo cuando uno hace esa demostración lo logra, pues como que conviene. Si no, es una cuestión de leerlas a veces. Fíjense, este teoremita dice, este sí es de los que me permiten a mí concluir rápidamente algunas cosas. Lo malo de este teorema es que solo está planteado para Rn o Rm, ¿verdad? Y más adelante nosotros vamos a ver un caso más general, y de hecho por eso no me voy a meter a la demostración de este teorema. Pero es bueno saberlo ahorita porque en algunos ejercicios que están ahí planteados, si ustedes utilizan este teorema, siempre y cuando sea en Rn, por ejemplo R3, R4, cualquier entero, ¿verdad? Entonces, si uno observa que esto se cumple, como los teoremas son afirmaciones que se comprueban en general, entonces en cualquier caso particular uno la puede utilizar, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Un conjunto n de n vectores en Rm siempre es linealmente dependiente cuando n es más grande que m. Si lo queremos interpretar así en palabras más simples, si yo tengo en Rm más vectores que el número que tiene aquí el R, ¿verdad? Entonces automáticamente va a ser linealmente dependiente. Por ejemplo, en R2, si yo tengo 3 vectores, 3 es mayor que 2, bueno, automáticamente linealmente dependiente. Y entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, sirven bastante para una prueba de este tipo, que así como le estaba comentando, que planteo las preguntas, ¿verdad? Que de repente no se pide como que, muéstrame cómo hizo el ejercicio. Pero yo vi ese teorema y entonces con eso ya sé que eso es cierto. Y ni siquiera tengo que ir a escribir nada, no tengo que ir a ponerlo ni siquiera en un programa ni nada. Por el teorema tal, ya sé que eso va a ser cierto, ¿no? Si tengo más vectores, número acá, sí, permite, solo termino la frase. De hecho, a esto se le llama dimensión, ahí vamos a ver más adelante eso de la dimensión.
Si el número de vectores es más grande que la dimensión, ya vamos a ver por qué dimensión del R, entonces automáticamente va a ser LD. Dígame. Sí, perdón que lo interrumpí. Olvidé por un segundo levantar la mano. Creo que hicimos un ejercicio así, ¿verdad? Hace ratito que tenía, creo que 4 vectores y solo Sí. 3. De hecho, yo ahí hice una pausa y yo les dije, yo creo que aquí rápidamente se puede concluir. Es correcto, eso fue. Lo único es que ese era con polinomios, creo. Entonces, por ejemplo, este teorema no aplica a ese caso porque este teorema es bien específico que es para RM. Pero más adelante, como les digo, nosotros vamos a ver un teorema más general que me va a incluir, por ejemplo, a los polinomios, me va a incluir matrices, me va a incluir en general el teorema ese, por si recuerdan algunas cosas de álgebra lineal, va a funcionar para espacios vectoriales de dimensión, aquí sería M. Y esto también se cumple para espacios vectoriales de dimensión M. Pero acá realmente, así como está planteado, solo se puede utilizar si los vectores son de R3, de R4 o algún R algo, ¿verdad? Si no, por ejemplo, si son polinomios, no pueden decir, por el teorema 542 concluye tal cosa. No, porque este teorema solo funciona para vectores en RM, ¿verdad? Entonces, sí se parece la situación esa que teníamos ahí, ¿verdad? Pero no, por eso me vine yo a revisar, voy a ver los teoremas, no, solo dice RM, entonces no podemos aplicar este teorema a ese caso porque ese caso que mencionas solo tenía, o los vectores eran polinomios, ¿verdad? Entonces no, este teorema no aplica a ese caso. Así como esto sí, ¿verdad? 4 vectores en R3, bueno, entonces automáticamente por el teorema 542 ya sé que eso va a pasar, ¿verdad? Este es como un caso particular cuando uno puede hacer una conclusión a partir de un teorema ya dado, es a lo que se le llaman corolario. Es como otro nombre ahí, pues supongo que tiene su etimología de dónde viene lo de corolario. La verdad que nunca me he puesto a curiosear el significado. Pero es un teorema que se saca directamente de otro teorema, ¿verdad? Entonces esta es una conclusión que se saca del teorema anterior. Un conjunto de vectores linealmente independientes en Rn contiene a lo más n vectores. Si piensan bien en lo que decía el teorema anterior y piensan bien en lo que dice esta afirmación, pues sí se saca del teorema anterior, ¿verdad? Porque aquel decía, si tengo más vectores que la dimensión, como les digo, ahorita yo estoy hablando de dimensión, pero realmente no lo hemos definido todavía, ¿verdad? Pero es el numerito este, ¿verdad? Que tiene la n. Después vamos a recordar o ver por qué se le llama dimensión. Pero si el teorema anterior decía, si tengo más vectores que el n, entonces va a ser LD. Y este prácticamente dice, si tiene menos, entonces, o más bien, si es LI, pues tiene que tener menos, ¿verdad? Porque si tuviera más, ya dice el teorema anterior que van a ser LD, ¿verdad? Entonces noten que es una conclusión que se saca directamente de lo que decía el teorema anterior. Y a esos son los que se llaman corolarios. Igual o menor número de Sí, a lo sumo, ¿verdad? A lo sumo es menor o igual, ¿verdad? Correcto. Este tiene que ver con sistemas de ecuaciones. De hecho, fíjense que en este libro van haciendo como una lista de resultados. Esto de acá. Ahí van a ver más adelante cuando vayamos avanzando. Van haciendo como una lista de resultados que son como equivalentes. Estas son cosas que supuestamente también se sacan o se ven en un curso de álgebra lineal de pregrado. No me voy a detener porque pues hay varios términos aquí que hay que explicar, entonces en todo caso solo como que tenganlo presente, porque tal vez en algún ejercicio recordarlo me va a hacer que saque algo más rápido de lo que lo sacaría quizás si no lo utilizo, ¿verdad? Entonces ténganlo presente, ahí va, así le llaman acá en el libro teorema de resumen. Van resumiendo muchas propiedades que se van volviendo como equivalentes y es como una lista ahí de un montón de cosas que básicamente lo que dice esto es lo mismo decir que una matriz es invertible a que su determinante sea distinto de cero. Me imagino que algunos recordarán, ¿verdad?, esa propiedad. Y lo que dice este teorema es que todas estas cosas son equivalentes, ¿verdad? Y lo único es que le van añadiendo nuevas cosas. Aquí quizás lo que le añadan, ¿qué será?
Lo nuevo ahorita es lo de lo linealmente independiente, entonces seguramente en un capítulo anterior quizás tenían estos 7 incisos que por las propiedades que se veían ahí, ok, verificaban que estos eran equivalentes. Ahora que se está hablando de linealmente independientes, entonces como que agregan una nueva cosa ahí y la demuestran, ¿verdad? No solo la agregan, ¿verdad? Fíjense que también nosotros vamos a mostrar más adelante una versión más general. Es bueno tenerla presente también por la cuestión de los ejercicios. Cualquier conjunto de n vectores LI genera en Rn, genera a Rn. ¿En qué sentido genera A? Así como estábamos hablando en la clase anterior, ¿verdad? Generar a un conjunto significaba, recuerden, conjunto generador era el conjunto de vectores que forman todo el conjunto de combinaciones lineales, ¿verdad? Fíjense que de repente quizás por eso quizás para asociar los dos conceptos, veamos cómo va la demostración de esto. Vamos a ver como que fuera un ejercicio. Demuestre que cualquier conjunto de n vectores LI en Rn genera a Rn. Entonces vamos a, como les digo, tomarlo como que fuera un ejercicio, ¿verdad? Ejercicio, aunque ahí ya está comprobado el teorema, ¿verdad? Demuestre que cualquier conjunto de n vectores, cualquier conjunto, disculpen que la letra no sea la mejor, de n vectores LI en Rn genera a Rn. Ok. Solo déjenme verificar que eso es lo que dice, ¿verdad? Cualquier conjunto de n vectores LI en Rn genera a Rn. Cualquier conjunto de n vectores LI en Rn genera a Rn. Okay. Entonces, lo que queremos es demostrarlo. O sea, es decir, con las, ya sea definiciones que nosotros tenemos u otros teoremas que ya conozcamos, tratar de deducir, ¿verdad? Que es cierto que cualquier conjunto de n vectores LI en Rn genera a Rn. Entonces, para comenzar, recordemos qué significa que un conjunto de vectores genera, ¿verdad? A un conjunto, a un subconjunto de un espacio vectorial. Eso, pues, por suerte ya lo había escrito hace poco, al inicio de hoy, era esto, ¿verdad? Decimos que este conjunto de vectores genera a X, ¿verdad? Si ese conjunto se puede escribir como el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores. Entonces, traduciendo a lo que tenemos ahí, básicamente este problema o este teorema me está pidiendo que demuestre que Rn lo puedo escribir como el espacio degenerado de un conjunto de vectores, pero no cualquier cantidad de vectores, sino n vectores, ¿verdad? Y sabiendo que estos vectores son LI, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo, compruebe que esta igualdad es verdadera, que Rn se puede escribir como el espacio generado de n vectores LI, ¿verdad? Dentro de Rn. Solo que acá fíjense que hay veces que hay que tener cuidado con el lenguaje que uno utiliza, porque al final todas estas son proposiciones, ¿verdad? Y hay proposiciones, algunos de ustedes pues ya tendrán base de esto, algunos no, por eso hay muchas cosas que las menciono así, como asumiendo que no, ¿verdad? Hay proposiciones que son de la forma, demuestre que si A se cumple, entonces B se cumple. Hay proposiciones que me dicen, demuestre que si A se cumple, sí y solo sí, B se cumple. ¿Qué significa? Que si uno tiene A, entonces también se cumple B. Y que si uno tiene B, entonces también se cumple A. Entonces son como que en dos direcciones, ¿verdad? Asuma que A se cumple, compruebe, sería el ejercicio, que B se cumple. Y viceversa, asuma que B se cumple y compruebe que entonces A se cumple. Esta proposición está planteada de esta manera. Solo tengo que comprobar que si algo se cumple, en este caso es que tengo un conjunto de n vectores LI en Rn,
entonces compruebe que ese conjunto genera ARN. Y lo que tiene es que es bien general, ¿verdad? Porque no me dicen, es el conjunto de tales vectores, ¿verdad? Solo me dicen, es un conjunto de n vectores LI, ¿verdad? Y quiero comprobar entonces que ese conjunto genera ARN. ¿Qué quiere decir? Yo quiero ver que cualquier vector que está en Rn, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de esos n vectores que son LI. Para no enredar, solo déjenme ver la línea que lleva la demostración, porque demostraciones, pues uno puede escribirlas de varias maneras distintas. Es como cuando uno tiene un ejercicio y lo puede hacer de varias maneras. Entonces, pues yo espero que estudien más del libro, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo de una manera muy diferente, solo déjenme ver cuál es la lógica que toman acá. Se toman los n vectores, quieren comprobar que existen escalares tal que esto se cumple, y utilizan que eso se puede reescribir como un sistema y utilizan un teorema anterior que tenían para sistema. Esa es la lógica que utilizan ahí. Bueno, entonces veamos. La cuestión que queremos ver es para comprobar que de verdad, ese conjunto de vectores generan AR3. Yo lo que quiero ver es que si yo agarro cualquier vector que está en Rn, ¿verdad? Entonces ese vector yo lo puedo escribir como una combinación lineal de esos n vectores que yo tengo, ¿verdad? Que son los que me da el problema. Me dice cualquier conjunto, entonces yo puedo decir, ok, voy a considerar un conjunto de n vectores que son LI en Rn. Entonces vamos a considerar el conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn. Y asumiendo que estos vectores son LI. Lo que no sé y que quiero ver realmente es que cualquier vector X que está en Rn se puede escribir así. O sea que existen estas constantes C1, C2 hasta Cn, tales que son iguales a cualquier X que yo me tome. Como estoy en Rn, entonces realmente ese X no es como que, no puede ser un polinomio, no puede ser una función, porque ya sé que solo estoy centrado en Rn, ¿verdad? Entonces X tiene una forma bien específica, ¿verdad? Lo voy a poner así como, bueno, de hecho, por cómo se está trabajando, fíjense que conviene, como se está trabajando aquí, conviene escribirlo como columna también para no generar confusión. Entonces llamemos a X, ¿verdad? Vector que tiene como componentes o coordenadas. Primera coordenada X1, segunda coordenada X2 y así sucesivamente hasta la coordenada enésima, ¿verdad? Porque sabemos que el vector está en Rn, ¿verdad? O sea, tiene n componentes. Entonces, fíjense, ¿de qué se trata el problema? Yo, como les dije, yo quiero ver si existen estas constantes C1 hasta Cn que satisfacen esta ecuación. Entonces, escrita acá, así como de manera vectorial, sería decir, ok, yo quiero ver si X1, X2, ¿verdad? Y así sucesivamente, Xn es igual a una constante por el primer vector. Y fíjense, como estoy en Rn, cada uno de esos vectores, B1, B2, a Bn, en sí mismo tiene n componentes, ¿verdad? Entonces vamos a darle un nombre, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, déjenme ver cómo sería una forma conveniente de llamarlos. Aquí anteriormente les llamé B1. ¿Cómo los podríamos llamar? Creo que quizás lo más conveniente es utilizar doble índice, similar a cómo funcionan las matrices, por ejemplo. Este es el vector B1, ¿verdad? Entonces lo vamos a llamar B11, B21. Fíjense que este tipo de cosas son las que uno, cuando está estudiante, como que no sabe como por qué se pueden hacer, o por qué el profesor, o por qué el libro las hace. Realmente aquí lo que estoy pensando es como que una forma de escribir las componentes del vector B1. Como él ya tiene un subíndice, entonces uno como que dice, ok, este vector B1 tiene n componentes, ¿cómo las puedo nombrar? Bueno, como ya tengo un subíndice, lo que voy a hacer es que le voy a poner otro subíndice, que sería el primero aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, n, para nombrar las n componentes que tiene B1, ¿verdad? Y así, ¿verdad? El vector B2, ¿no?, va a tener sus n componentes, y siguiendo entonces esta misma notación que estoy utilizando aquí,
entonces las nombraría como B12, ¿verdad? B22. Noten que lo que estoy dejando como fijo es la segunda componente aquí, ¿verdad? O el segundo subíndice. Y entonces aquí sería BN2, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al último, que son N, ¿verdad? Entonces al BN lo vamos a nombrar como, siguiendo la misma lógica, dejé fijo aquí el 1 en la segunda subíndice, dejé fijo aquí el 2 en el segundo subíndice. Bueno, vamos a dejar fijo la N ahora, ¿verdad? En el segundo subíndice, ¿verdad? Y los demás los variamos, ¿verdad? Hasta llegar al NS, ¿no? Entonces noten, si uno desarrolla y trabaja con esto, lo que vamos a tener es un sistema, porque voy a multiplicar, así como lo hicimos en un ejercicio anteriormente. Aquí lo hicimos con los polinomios, que era el ejercicio que nombraba el compañero anteriormente, pero más que todo se parece más a este, que aquí lo que hacíamos era, ok, multiplico la constante por cada una de las componentes del vector y la voy sumando con la correspondiente de los otros vectores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algo similar, solo que en general, ¿verdad? Ya no tengo 3 vectores, tengo n, pues ya no tengo 3 constantes, tengo n constantes, pero el trabajo que tendría que hacer aquí sería el mismo, multiplicarse 1 por B11, por B12 y por la última. Lo mismo con C2 y lo mismo con la última. Y luego ir sumando, ¿verdad? Primera componente con la primera componente de acá, con la primera componente de acá, ¿verdad? ¿Qué se me va a generar al final? Se me va a generar una igualdad de 2 vectores en Rn. El vector x1, x2, xn, con el que me quede ahí, ¿verdad? Me va a quedar algo como C1, B11, más C2, B12, más, tararara, hasta el último, Cn, B1n. Y eso igual a x1. ¿Qué es lo que conozco? Conozco todas las componentes de B1, todas las componentes de B2, todas las componentes de Bn. Y ojo, ese conozco es como entre comillas, porque lo que pasa es que es una de las hipótesis. Tengo cualquier conjunto de n vectores en Li en Rn. Bueno, yo podría escoger uno, pero estoy queriendo trabajar en general. Entonces, en todo caso, digo, ok, digamos que ese conjunto que tengo está nombrado así, ¿verdad? El primer vector es este, el segundo vector es este, el último vector es este. No sé específicamente qué valores son estos, pero la cosa es que yo ya los tengo, ¿verdad? El vector X yo ya lo tengo porque estoy tomando un vector X cualquiera en Rn. Y lo que quiero ver es si se da esta igualdad. ¿Cuáles son las incógnitas? Las constantes estas, la C1 hasta la Cn. Entonces, si se ponen a pensar aquí, lo que se genera es un sistema de ecuaciones que tiene n ecuaciones, ¿verdad? La primera fila, la segunda fila, hasta la última fila acá. Y tiene n variables, C1, C2, hasta Cn. Entonces, esto se vuelve, de hecho, una aplicación de ese teorema que les decía ahí, que es un teorema que va como juntando todos esos resultados relacionados con sistemas de ecuaciones. Déjenme buscarlo. Creo que está al final del capítulo. No, antes estaba entonces. Déjenme hacer más pequeño para identificarlo más rápido. Acá. Acá. Entonces, fíjense, realmente lo que obtuvimos ahí es un sistema así como este. Un sistema, ahí fíjense que también de repente es bueno recordar que pues, no puedo asumir necesariamente que eso pasa. Que cuando uno tiene un sistema, déjeme escribirlo normalmente como uno lo tendría. Uno tendría un sistema algo así. Una constante por una variable y así muchas constantes, ¿verdad? Cada una por cada variable hasta llegar a algo como esto, ¿no? Por la variable n. Luego una segunda ecuación, A21, bueno, sí, A le estoy llamando, siempre por X1 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta la última, ¿verdad? Y esta sería, déjenme ver si lo estoy escribiendo bien así. Fila, no, sería aquí 1n. Esto tiene que ver con la cuestión de cómo funciona la multiplicación de matrices para escogerlo bien. Aquí entonces sería 2n. Déjenme pensar. 2, 1, 2, 2n, sí. Ok. Así sucesivamente. Y bueno, como es una ecuación, esto igual, digamos, a un B1, esto igual a un B2, y así, ¿verdad? Hasta llegar a una enésima ecuación, a N1, la primera variable,
y un ANN, la última variable, igual a B3. Por ejemplo, un ejemplo de un sistema así sería este que resolvimos aquí. Lo único es que este tenía 1, 2, 3 ecuaciones y 4 variables. Entonces aquí lo único diferente es que estamos considerando que el sistema tiene misma cantidad de ecuaciones, misma cantidad de variables, ¿verdad? Eso es lo único que estamos asumiendo acá. Entonces, si recuerdan de álgebra lineal, bueno, si no, solo tómenlo entonces como información que este sistema se puede escribir de forma matricial como la matriz que tiene como componentes los coeficientes, ¿verdad?, de las ecuaciones. A1, 2 sería, ¿verdad?, hasta A1n. Y lo mismo hasta la última, ¿verdad? Uno solo va copiando los coeficientes, AN1, AN2, hasta ANN. Y la matriz multiplicada por el vector que tiene como variables o como componentes las variables del sistema, x1, x2, hasta xn, ¿no? x1, x2, hasta xn. Y en el lado derecho, un vector que tiene como componentes, pues los lados derechos del sistema de las ecuaciones, ¿verdad? B1, B2, hasta Bn. Entonces, estas dos cosas son equivalentes, ¿verdad? ¿Y por qué funciona? Por cómo funciona la multiplicación de matrices. Que era multiplicar fila por columna, y cada vez que se haga eso, fila por columna, lo que me va a quedar va a ser estas expresiones que se tienen acá. Y entonces, si a la matriz se le llama A, si al vector se le llama, a este se le llama X, y a este se le llama B, entonces este sistema de ecuaciones también se puede reescribir de forma súper resumida como A por X igual a B. Lo único que teniendo en mente que esta es una ecuación matricial, ¿verdad? A es una matriz, X es una matriz, pero solo con una columna, entonces se le llama vector, ¿verdad? B es una matriz, pero también solo con una columna, entonces se le llama vector, ¿verdad? Entonces, por eso ahí, si se fijan en ese teorema, me dice el sistema A por X igual a B, ya está escrito en esa forma matricial, ¿verdad? Tiene una solución única para cada vector de dimensión n, ¿no? Entonces, ya en ese punto que estábamos ahí queriendo hacer la demostración, llegamos a un sistema de esa forma, ¿verdad? Entonces uno puede decir, por el teorema 4, 5, 4, 6, yo tengo un sistema de esta forma y eso es equivalente a cualquiera de todas estas, ¿verdad? La que me interesa entonces, de repente en ese caso, es... déjenme ver. Sería decir, ok, lo que sabemos es que las filas o las columnas más bien serían linealmente independientes. Y eso implica entonces que el sistema tiene una única solución. ¿Qué significa? Que para cada una de estas C1, C2, hasta Cn, hay una única solución. Y eso era lo que quería saber, ¿verdad? Si para cada vector existían una única C1, C2, tarará, hasta una Cn, tal que el vector se podía escribir como combinación lineal de los vectores con los que se comenzó, ¿verdad? Entonces, ya en este punto se vuelve una cuestión de que, ok, si yo sabía que ese teorema existía, entonces aquí se termina la demostración. Si yo no sabía, entonces yo tengo que utilizar, ¿verdad? El hecho de que, como los vectores estos son linealmente independientes, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago esta combinación lineal igual a 0, entonces existen constantes, no todas 0, tal que esto se hace igual a 0. Y utilizar eso, ¿verdad?, para completar la demostración. Entonces, esto se ve como una ilustración de que tener por lo menos presente este tipo de teoremas me sirve para ahorrarme trabajo, ¿verdad? Y decir, ok, por ese teorema, ya a ese punto que llegué, yo ya puedo concluir según lo que ocupe, ¿verdad? En este caso lo que sirve es que podemos saber que tiene una única solución para cada vector B. Y ese vector B en este caso hace las veces este sería el B, ¿verdad? Esto habría que escribirlo como A por X, ¿verdad? Y el X entonces estaría formado en este caso por las constantes estas, C1, C2. De repente por cómo está escrito o por la notación que utilicé, quizás la mejor simbología para representarlo sería
aunque puede confundir, llamarle X a este porque las componentes son X1, X2 y de hecho aquí le llamé X, ¿verdad? A sería la matriz formada por B11, B21 y así, ¿verdad? Y C le llamaría al vector que tiene como componentes C1, C2, hasta Cn, ¿verdad? Y entonces por ese teorema yo sé que este sistema tiene soluciones únicas siempre y cuando yo sepa que estos vectores son linealmente independientes, ¿verdad? Y al final eso pues precisamente era lo que quería ver, ¿verdad? Que cualquier vector en Rn lo podía ver como una combinación lineal de vectores, de ese conjunto de vectores LI que me tomé al inicio, ¿verdad? Si se fijan, esta cuestión es como que bien teórica, ¿verdad? Si se ponen a pensar, no es tanto como lo que uno esperaría como típico en una clase de matemática, ¿verdad? Así como estos ejercicios acá que ya son un poco más puntuales, ¿verdad? Tengo unos cuantos vectores y me piden algo, ¿verdad? Sobre ellos. Y aquí no, ¿verdad? Las demostraciones son como más generales y lo que le cuesta a uno es precisamente eso, ¿verdad? No irse pensando solo en lo particular, ¿verdad? Ah, ok, yo ya sé que esto pasaba en este ejemplo. Yo ya sé que esto pasaba en este ejemplo. Y ahora quiero como comprobar algo más general. Y que lo que sé es que esto siempre va a funcionar. Esto cuesta pues su trabajo como que entenderlo y más que entenderlo, uno hacerlo, ¿verdad? Que le digan, haga, demuéstrame qué tal cosa. El libro, aparte de los ejercicios prácticos como los que hemos hecho mayormente, también tiene problemas así. Déjenme ir a los ejercicios. O sea, el libro también piensa que hay estudiantes que ocupan aprender a hacer esas demostraciones. Entonces, fíjense acá, este tipo de problema va en esa línea. Por ejemplo, demuestre que si los vectores B1 y B2 distintos de 0 en Rn son ortogonales, bueno, eso no sabemos qué es, pero aquí me dice vaya a la página 83. Eso era que su producto punto es igual a 0. Pero bueno, hay que recordar que es el producto punto. Esas son las cosas que les digo que si uno no recuerda, pues hay que irlas a recordar. Entonces el conjunto es linealmente independiente. ¿Qué me están pidiendo comprobar? Que si uno asume que tengo dos vectores distintos de 0 que cumplen esta condición, entonces, el entonces es lo que me están pidiendo. Entonces quiero ver que ese conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿verdad? Y fíjense, hay unos cuantos aquí, son la minoría, la mayoría de problemas que plantea el libro son problemas así como más prácticos, pero casi siempre en todos los capítulos le piden a uno un par de problemas así. Esto, fíjense que es bueno irlo practicando, aunque sea poco a poco. Hay veces que uno como que no haya que hacer cuando empieza a trabajar problemas así. Es una cuestión de como tratar de imitar, lo que hacen los libros, ¿verdad? Ok, aquí lo que pasa es que los libros solo dicen teorema, tarararara. Entonces uno lo plantea como ejercicio. Demuestre que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes genera Rn. Ya lo veo como un ejercicio, me están pidiendo que demuestre eso. Entonces el libro me da su demostración. Uno la lee, uno la trata de entender, como para después tratar de imitar esos argumentos que hace el libro. No en el mismo problema, aunque hay veces que, bueno, incluso decir, es un buen ejercicio, por ejemplo, decir, ok, voy a tratar de demostrar esto, yo solo. No sé qué hacer, ok, voy a leer un poco, ok, ya más o menos sé qué hacer. Escribo, pero ya no sé qué hacer, voy a seguir leyendo. Y hasta como que uno le salga a uno las ideas, como que ya dice, ok, ya entendí esa demostración, ya supe cuál era la lógica, ya sé por qué había que hacer tal cosa. Y ese es un buen ejercicio, ¿verdad? Agarrar demostraciones que ya están hechas y uno tratar de escribirlas, ¿verdad? Porque aquí fíjense que aunque no parezca, lo que se está haciendo es como un ejercicio de eso que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Porque aquí a uno solo le dicen, verifique que estos son LI. Todo lo más uno lo saca, ¿verdad? Uno le escribe. ¿De dónde? De las definiciones que tenemos. En los teoremas similar, todo esto que sacan aquí, todas estas deducciones, las sacan de las definiciones que se tienen o de los teoremas que ya se conocen y así, ¿verdad? Pero el tipo de problema, aunque no parezca, se parece a los ejercicios particulares que uno trabaja, solo que y la mayor dificultad es que se trabajan de manera general. Aquí este valor no es 1, no es 2, sino que son valores que representan de repente a un 1, a un 2,
pero que funcionan de manera general. Entonces, si quieren practicar ese tipo de problema, pues yo siempre les recomiendo que aquí en el libro agarren algún par de ejercicios de estos. Por ejemplo, los impares, como les digo, creo que tienen respuestas al final. Entonces me imagino que estos que son demostraciones deben de tener alguna redacción ahí. Verifiquemos, a ver. Veamos este, 39 de la sección 5.4. Vámonos a la respuesta. 39 de la 5.4. Respuestas. Vamos a la 5.4. Todavía. Okay, por aquí. 39 dije, ¿verdad? Y si se fijan, sí, me da una redacción aquí. Y esa es la, como que por lo menos una demostración resumida, ¿verdad? Las ideas principales, por lo menos. O sea, como que lo que se esperaría mínimo que uno escribiera para hacer esa demostración. Entonces, igual, es una cuestión de que intenten, ok, voy a ver lo que dice el problema, voy a intentar hacer algo. No sé qué hacer, bueno, voy a leer un poco qué es lo que supuestamente hay que hacer. Ok, ya más o menos entendí, me pongo a escribir ahora yo solo otra vez, me perdí, entonces vuelvo a leer y es una cuestión así de repetición. Y salvo las personas así que son como, qué sé yo, como geniales, ¿verdad? En matemáticas, de repente así a la primera hacen este tipo de cosas, pero lo normal es que a uno le cueste poder hacer esto, así que no se sientan como, pucha, yo la verdad no puedo. Es normal, ¿verdad? En todo caso, el problema es que pues ya después en una clase se lo piden a uno en un examen y ahí es donde se vuelve problemático, ¿verdad? Pero es una cuestión, como les digo, de ir practicando, practicando, practicando hasta que uno le va agarrando. Y además, para eso estoy yo también, ¿verdad? Para ayudarles. Algunos de ustedes ya me han escrito ahí en el correo, fíjense que hice tal cosa y me hacen preguntas específicas. Entonces, recuerden que para eso estoy, ¿verdad? Aunque no se sienta igual que como cuando uno está presencial, que uno platica ahí y eso, ¿verdad? Pero bueno, lo que tenemos es ese tipo de herramientas, como ustedes escriben en un papel lo que están haciendo, me toman fotos, me lo envían y me preguntan ahí qué es lo que les está costando o así, ¿verdad? Ok, bueno, nos vamos a quedar por aquí por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario. A volver a donde estábamos. Aquí era. Ay, no me fijé que había más ejercicios acá. Yo que hice esto. Escriba las soluciones a los sistemas dados en términos de uno o más vectores de ley. Y aquí piden más demostraciones también. O sea que hay bastantes problemas de demostrar acá. No hay consultas. Estamos bien. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Recuerden, el lunes vamos a hacer una prueba. Lo que vamos a hacer es que a la hora de la clase, ¿verdad? O sea, a las 6, pues vamos a venir y yo les voy a decir, ok, ya les puse la prueba en la parte tal de la plataforma, ¿verdad? La próxima semana Un detalle nada más. Sí, dígame. Sí, fíjate que no sé si los demás compañeros han tenido inconvenientes, pero a mí me solicita cambiar la contraseña. Bueno, parece que ustedes pueden crear un usuario. Si se les olvidó la contraseña, creen otro. Yo Sí, lo que acá. les pedí es que usaran su correo al cual les estoy escribiendo acá, ¿verdad? Para como identificarlos. Pero bueno, si tienen algún problema, es como cuando crean un correo y se les olvidó la contraseña. Bueno, hay que crear otro, pues ni modo. Si ya no tengo cómo recuperarla, ni modo, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna función como de administrador de este sitio, ¿verdad? O sea, yo no puedo asignarles contraseñas o recuperarles un usuario, nada de eso puedo hacer, ¿verdad? Imagínense que este es Gmail y yo le digo a cada uno, creen un correo, creen una cuenta. Yo no puedo hacer nada para recuperarles una cuenta, ¿verdad? Entonces, lo único es que la explicación que les di para ingresar, ¿verdad? Si tienen algún problema de contraseñas y eso, ni modo, hay que crear otro usuario y entrar con ese nuevo usuario, ¿verdad? Pero ya así cosas específicas, la verdad no puedo hacer nada porque
yo también solo estoy como usuario aquí, ¿verdad? Y la única diferencia es que cuando uno crea el usuario como profesor, pues uno le dice ahí, yo voy a ser profesor, y lo único que le da diferente es que eh, puede crear cursos y compartirlos con los estudiantes, ¿verdad? Aquí, esta es la única diferencia, que, por ejemplo, cuando yo creé mi usuario, pues yo le puse instructor, ¿verdad? Y como que le da un poco de funciones diferentes, pero no crean que muchas, la verdad. Al final yo estoy ahí también, como les digo, como que fuera un usuario de correo, ¿verdad? Básicamente. Entonces, o sea, si les olvidó la contraseña o algo, pues el mismo sitio tiene sus herramientas olvidó la contraseña, se la mandan al correo, o puso mal el correo, pues ahí sí hay que crear otro, ¿verdad? Más que eso no podemos hacer. Entonces, si tienen problemas para entrar y eso, pues hay que crear otro usuario, ni modo. No sé si te entendí bien la pregunta. Sí, lo único es que, no, a mí no me solo la contraseña es que me la pide nueva, así, o sea, yo pongo la cambio y cuando vuelvo a ingresar me dice que es errónea, entonces tengo que mandarme otra vez al correo y entrar con otra contraseña, así, pero entrar le puedo acceder, no hay problema. Ya. Sí. Pues a mí me suena como que estás poniendo mal la contraseña, no sé. No, la cambio y la pongo sencilla y siempre me la pide. No sé qué para. ¿No será que no activaste la cuenta cuando la creas la primera vez? Te envío un correo que tenés que hacer clic en un enlace. No, sí, todo lo hice, me cayó la notificación y todo, pero no. Pero no, acceder sí voy a poder acceder, no hay problema, solo es que la Lo contraseña es que... único es que, eso sí, una vez que empecemos con las pruebas y eso, recuerden que pues aquí esto lo maneja les voy a mostrar cómo es la cosa acá. Estamos aquí. Pues yo le voy a poner aquí la primera prueba, ¿verdad? Y que vamos a hacer el próximo lunes. Entonces, una vez que ya esto se califica automáticamente, ¿verdad? Y hay una lista de notas y todo, y aquí ya va, ¿verdad? O sea, si ustedes, por ejemplo, hacen una prueba con un usuario, pues tienen que seguir con ese, porque entonces van a tener una prueba, van a tener, qué sé yo, 80 en la primera prueba y después se les olvidó el usuario y entra con otro. En la segunda prueba con otro, entonces se va a armar un problema ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que hayan hecho ya una primera evaluación, ya ahí sí ya no pueden cambiar de cuenta, ¿verdad? Porque pues con esa nos vamos a ir hasta el final. Entonces, solo tengan cuidado con eso, ¿verdad? Básicamente es utilizar un correo que uno sabe que uno usa, porque ahí, incluso si uno se le olvidó la contraseña, usualmente ahí mismo se le envía, ¿verdad? O le mandan un link por lo menos para ir a cambiarla, ¿verdad? Entonces eso es lo único, ¿verdad? Que ya cuando empecemos con las evaluaciones, ahí les van apareciendo las notas, ¿verdad? Y entonces ahí sí ya no se puede cambiar de usuario, ¿verdad? Y como les decía, el lunes, pues vamos así, cuando entremos, yo les voy a decir, ok, ya activé la prueba, ya la pueden ver ahí en la carpeta de estas asignaciones. Va a haber un tiempo específico. Sí, va a haber un tiempo correcto. Por ejemplo, si ahí depende, ¿verdad? Si yo siento que la puse larga, les puedo decir hora y media. Si yo siento que es cortita, que yo creo que la mayoría de pruebas así virtuales son cortas realmente, pero lo más seguro es que sea una hora. Y entonces una hora, después un receso y después el otro tiempo aprovecharlo ahí para continuar con las clases, ¿verdad? Entonces, traten de ser puntuales, como cuando uno va a un examen presencial y uno llega tarde, pues de repente el profesor ni lo deja entrar, ¿verdad? Entonces, aquí en todo caso sería, quizás la prueba está para una hora y llegan 40 minutos después, bueno, lo que iba a hacer en una hora lo tiene que hacer en 20 minutos, ¿verdad? Ni modo, ¿no? Entonces, traten de estar ahí a la hora para no perder tiempo de su prueba. Y a esa hora la vamos a hacer, o sea, recuerden que hay reposiciones de prueba al final. Si ustedes tienen un problema, se enfermó, se le arruinó después en internet, se fue la luz, para eso están esas reposiciones, ¿verdad? Pero recuerden que solo son dos, entonces de verdad apliquen esas reposiciones cuando de verdad tengan un problema, ¿verdad? Si no, lo mejor es hacer la prueba, ¿verdad? Para que no se les vaya acumulando de que solo son dos las que pueden reponer, ¿verdad?
Entonces, ojo con esas cosas, ¿verdad? Lo más que pueden reponer, independientemente, son 2 pruebas, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de utilizar bien esas 2 oportunidades. E incluso, si hacen todas las pruebas, van a poder reponer las 2 más bajas que tengan, ¿verdad? Entonces, tampoco si ustedes dicen, no, yo no entiendo nada, pero es mejor no perderla, porque igual las 2 más bajas las van a poder reponer, ¿verdad? Entonces, tengan muy pendiente eso, ¿verdad? Que 2 máximo son las que van a poder reponer, ¿no? Bueno, creo que ya... Master, una cosa. Dígame. Durante la prueba, si Sí. estamos en la pregunta 2, por ejemplo, ¿podemos pasar a la 3 sin contestar la 2 y luego regresar? Sí, eso depende ahí de las opciones de la prueba, pero normalmente cuando la prueba me da opción, yo le digo que sí, ¿verdad? Que ustedes puedan estar como revisando lo que respondieron y eso. Mario, no sé si ya había preguntado, Mario, que le veo la mano levantada ahí. Sí, acabo de preguntar, soy yo. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el lunes, ¿verdad? No les asigné ejercicios como para practicar de aquí, o sí les había asignado ayer de estos. La sección que acabamos de ver no dejó. De estos no, entonces vamos a asignar unos cuantos. Déjenme escoger algunos. De estos definitivamente, y de hecho de estos, traten de usar esos teoremas que les decía ahorita, ¿verdad? Que si se puede, entonces uno simplemente dice, por el teorema tal, ya sé que tal cosa va a pasar, ¿verdad? Entonces, de hecho, eso es parte como que de lo que se quiere que hagan, ¿verdad? Vamos a poner 5, 9, 15. Esos de R3 son como que lo que hay que dominar al final. Esto también es bueno más que todo por lo que vamos a ir haciendo más adelante. Vamos a poner uno de polinomios. Vamos a ver qué hacen ahí con uno de estos de funciones. Y sí, aparte, eso sí, yo les asigno esto como para que ustedes practiquen, ¿verdad? Como para la prueba. Pero aparte, como les dije antes, les recomiendo que agarren unos cuantos de estos que dicen demuestre que, y de los impares que tienen la respuesta, ¿verdad? Traten de hacer algo y traten de entender la cuestión, ¿verdad? Y si no, pues me preguntan ahí, yo les puedo... no, como que uno no gana nada. Si yo les digo, sí hace así. Si no, yo les puedo dar sugerencias, intente hacer esto, intente hacer lo otro, para que vayan como una especie de guía, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo cómo funciona la cuestión, ¿verdad? Entonces, esto sí yo no les sugiero, porque a alguno se le puede hacer fácil, otro puede decir, a mí se me hizo más fácil este. Ahí sí, de alguno de estos que dicen, demuestre que, pruebe que, sea no sé qué, demuestre que, agarren unos 2 de esos y traten de convencerse que los pueden hacer. Y con eso pues también van a ir practicando para lo que se viene más adelante, ¿verdad? Pero no se los asigno porque no les voy a preguntar cosas así en las pruebas, ¿verdad? Entonces, por eso no les digo, es sugerido esto, ¿verdad? Pero sí, para más adelante, sí les recomiendo que vayan ahí intentando. Ingeniero. Diga. ¿Podría realizar una sesión recurrente para la clase? Porque fíjese que ya andábamos bateando a dónde era, a dónde nos metíamos y anduvimos en otro enlace y no tuvimos éxito. Puede ser, fíjate, puede ser para que, sí, porque hoy la verdad fue que se me olvidó enviarles antes el link, pero en todo caso, lo peor que puede pasar fue así como hoy, que se los envié ya a la hora, ¿verdad? Entonces, para el manejo yo llevo como el control ahí, ok, tal día ya me reuní, entonces me ayuda como hacerlas por separado las reuniones. Si hago una sola, entonces el problema es que ya después no estoy seguro si tal día me reuní o no, entonces por eso prefiero hacerlas así como por separado. Entonces, en todo caso, ustedes siempre esperen un correo, que yo siempre les voy a enviar, aunque sea tarde, siempre les voy a enviar un correo para entrar a la reunión que es, ¿verdad? Copiado. Ok. Nos veremos entonces. Saludos, jóvenes. Recuerden Buenas que noches a todos. Al correo, ¿verdad? Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Buenas noches.